Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas. Job es el misterio, Jesús la respuesta. Cuando el sufrimiento permitido por Dios no parece tener sentido. Diciembre, 2017. Buenos Aires, Argentina. Basado en las enseñanzas del libro de Job. Hay un misterio escondido detrás del dolor y las tragedias. No sabemos la respuesta. Y tal vez nunca la sepamos hasta que Dios nos explique todas las cosas. Billy Graham. Primera parte. Capítulo 1. Verdad esencial. Necesito a Jesús y no a algo que se le parezca. C.S. Lewis. Jesús dijo que el diablo mata. Muchos dicen que Satanás mata por poseer, o a través de los sufrimientos. Lo cierto es que el diablo mata por medio de la mentira. El diablo es el portador y dueño de la doctrina de la ilusión. Mahatma Gandhi dijo en una ocasión: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, y alguien en el mundo cristiano lo escuchó, le sonó bien y lo proclamó, y hoy aceptamos ese dicho como verdad esencial. Es más, muchos cristianos están convencidos de que ese dicho es un versículo bíblico. Aunque la palabra de Dios dice claramente: tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Tú aborreces al pecador. Tú aborreces al que practica la iniquidad. Salmos 5, 4, 5. La pregunta es: ¿estamos predicando la palabra de Dios en esencia y tal como es? ¿Estamos valorando la palabra de Dios como la verdad absoluta? Para ser genuinos hombres de Dios y para proteger a quienes le somos de influencia, es de suma importancia aprender a reconocer lo falso de lo verdadero. Sin tomar en serio esto, podemos ser sumamente peligrosos para nuestra iglesia, para nuestra familia y para la entera sociedad. Hay una sola forma de discernir la verdad de lo falso, y es separándonos del mundo, renovando nuestro entendimiento diariamente a través de la palabra de Dios. No somos responsables solo por nosotros. Si dices ser un líder cristiano y caminas con el mundo, tu congregación también lo hará. Si eres padre de familia y caminas con el mundo, tu familia sufrirá. Solo quiero cerca mío, personas que le temen a Dios y al pecado. John Wesley. ¿Aborreces el pecado? ¿Reconoces el poder y la influencia negativa de la publicidad en los medios? ¿Disciernes la gravedad y el poder de la herejía? No estoy hablando de ser un santito o de ser un legalista obstinado. No estoy hablando de tener miedo de nuestra propia sombra, me refiero a tener agudo discernimiento. El diablo no se anuncia, él no se revela tal como es, él siempre se disfraza. Sus disfraces son muy variados. Puede aparecer como una mujer muy atractiva y seductora, o puede aparecer vestido como un ángel de luz. Incluso puede disfrazarse como un predicador del evangelio y entremezclarse entre nosotros. Sus disfraces son muchos. Es imposible discernir su engaño, es imposible reconocer su influencia negativa, mientras sigamos siendo parte del mundo. Para discernir al mundo y su locura, es imprescindible apartarse. Es imprescindible darle la espalda a todo lo oscuro y pecaminoso. Necesito ser lleno de la verdad establecida en la palabra de Dios. Solo así puedo distinguir el engaño y la ilusión del mundo. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, ejercitando la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Si dices ser cristiano, debes estar de acuerdo en que tu obligación principal es volverte un experto en las revelaciones bíblicas. Escudriña tu vida por un instante, y pregúntate: ¿cuánto tiempo al día le dedicas al renuevo de tu mente a través de la palabra de Dios? Sin tener un conocimiento profundo de la palabra estamos en graves problemas. La mayoría creemos que conocemos perfectamente cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Consideramos que la diferencia es obvia. La verdad es que no es así. La Biblia señala que la única forma de comprender el contraste real entre ambas cosas, es a través de madurar en el discernimiento espiritual. La revelación más íntima es para los que ya han alcanzado la madurez. Ellos son los que pueden discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Hebreos 5, 14. Dios se le apareció en un sueño al rey Salomón, antes de comenzar su reinado, y le dijo: pide lo que quieras.
El rey, pudiendo haber pedido cualquier cosa, clamó diciendo: dame un corazón capaz de discernir la diferencia entre el bien y el mal. Si la diferencia entre lo bueno y lo malo es tan obvia y directa, ¿por qué será que es tan importante discernirla? En esa sutil diferencia se esconde la mayor de las trampas de Satanás. No fue la parte mala del árbol del bien y el mal la que cautivó la mente de Eva, fue la parte buena. Fue la parte codiciable. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Génesis 3, 6. Una de las preguntas que nos hacemos con frecuencia es: ¿estará bien hacer esto? ¿O será prohibido hacer aquello? La realidad es que Jesús nos ha hecho libres de toda atadura con el pecado. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo y es Él quien nos dirige a cada momento. Él es la voz que tenemos que escuchar para discernir claramente cómo andar conforme a la voluntad de Dios. Si en nuestras vidas hay discernimiento proveniente del Espíritu Santo, Él nos mostrará que hay ciertos buenos, que para Dios siguen siendo rebeldía. El Espíritu nos lleva a discernir que no solo es pecado lo malo de este mundo. Él nos enseña que hay cosas buenas que este mundo nos ofrece, que Dios las aborrece. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Primera de Corintios 10, 23. En otras palabras, algunos de ustedes dicen: yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, es verdad, puedes hacer lo que quieras. Pero no todo lo que uno quiere, conviene. Ni todo lo que uno quiere fortalece la vida cristiana. Satanás esconde sus mentiras. Él nunca exhibe su propósito a la luz. Él nunca nos dice de forma clara que sus propuestas nos llevarán a la perdición. Él muy astutamente encierra sus mentiras en un lindo envoltorio de verdades. Él mezcla sus mentiras con verdades, las disfraza, y de ese modo somos engañados. Creemos estar del lado de la verdad, cuando en verdad no lo estamos. El mundo te dice: si es bueno es Dios, pero esa no es una verdad absoluta. Dios es bueno, pero hay una clara incompatibilidad entre la bondad del mundo y la bondad de Dios. La bondad de Dios es espiritual y eterna. La bondad del mundo es material y temporal. La Biblia nos advierte esto. Ustedes mismos lo verán, y discernirán la diferencia entre el bueno y el malo, entre el que lo sirve y el que no lo sirve. Malaquías 3, 18. Está escrito que en estos tiempos, los buenos y los malos estaremos todos juntos, creyendo que todos estamos sirviendo a Dios, tal como Jesús lo enseñó en la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24. Si vamos a los Salmos encontraremos una ilustración perfecta de una persona que toma en serio la palabra de Dios. Bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene con pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en ella medita de día y de noche. Salmos 1, 1, 2. ¿Puedes llamarte a ti mismo bienaventurado? ¿Meditas en la ley de Dios de día y de noche? ¿Profundizas en sus enseñanzas? ¿Tienes tiempos de calidad con Dios, donde su palabra te exhorta y te ministra? Habrá entre ustedes falsos maestros y falsos profetas, que introducirán ocultamente herejías destructoras, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos la mayor condenación. Segunda de Pedro 2, 1. Este enunciado es una alerta grave. Lo que estoy proclamando, concuerda con la verdad del cielo. El propósito de este audiolibro es renovar tu mente, confrontarte, llevarte a que reconozcas la verdad. La astucia puede tener vestidos muy lindos y coloridos, pero a la verdad le gusta ir desnuda. Thomas Fuller. En este momento no me inquieta saber cómo se encuentra tu amor propio, o cómo está tu autoestima. En este momento no quiero saber si las cosas en tu vida te están saliendo bien o cómo está el saldo en tu billetera. Hay una cosa que me inquieta, y es que cada vez más gente es víctima de la oscuridad por desconocer el misterio de la cruz. Solo el mensaje de la cruz posee el poder de cambiar el rumbo de nuestras vidas, y llevarnos a la verdad eterna. El mundo sufre. Ese sufrimiento es producto de un total vacío espiritual. Es necesario que Dios derrame en la tierra un nuevo despertar espiritual. La humanidad se ha apartado de Dios y necesita arrepentirse.
La cruz es la expresión más clara del gran amor que el Señor siente por nosotros. La cruz está llena de cicatrices. La cruz está manchada con sangre santa. Con la sangre del Cristo eterno. Con la sangre de Jesús. Muchos se sienten ofendidos al escuchar este mensaje. Mi deber es decir la verdad, ya que solo la verdad nos hace libres. La cruz no es un adorno para decorar nuestros cuellos. La cruz no es para tenerla tatuada en el cuerpo. La cruz es un camino de confrontación. Es el camino que todos debemos enfrentar. La cruz fue la más horrible forma de ejecución que los romanos realizaban sobre un criminal. Jesús sufrió de esa cruz para traernos salvación y perdón por todos nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos estar ahí. Así de inmenso es su amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 9, 13. A la mayoría de las personas no les gusta oír esto. Ellos no quieren reconocerse como pecadores. La cruz les resulta ofensiva puesto que ella enfrenta directamente los males que dominan este mundo. El cristianismo actual, sin hacerlo en una forma obvia, cada vez más se basa en aspectos culturales del mundo, y cada vez menos en la palabra de Dios. Muchos son los engañados y muchos los engañadores. Especialmente me preocupa el grado de engaño en la juventud. Esos jóvenes que alegan profesar la fe cristiana, mientras que los demás solo ven en ellos gente tan mundana como el mundo. Miras cosas en la tele que no deberías ver, te ríes de las cosas que Dios detesta. Te vistes de forma sensual, tal como lo dictan las modas y las tendencias del mundo. Caminas como el mundo, escuchas su música. Te seduce lo terrenal. Aunque el viejo hombre sigue vivo en ti, aún así te consideras un cristiano salvo. Hace unos días un joven me dijo: no veo cuál es el problema, no soy tan diferente a los que asisten domingo tras domingo a mi iglesia. Si crees que por haber orado una vez, pidiendo a Jesús que entre en tu corazón, Él definitivamente entró, créeme que estás en un error. Jesús nunca aceptaría habitar en una casa, en la que el diablo también habita. Si te predicaron esa doctrina, y la creíste, te compadezco. Tal enunciado no existe en ninguna parte de los evangelios. Una mera emoción sentimental, sin abandonar el pecado, no es el tipo de conversión que Dios aprueba. Cada palabra escrita en esta publicación, fue escrita con una imagen en mente. Estas palabras son para aquellos que sienten que las cosas no están tan bien como parece, que algo se está saliendo de control. Si tú eres una de esas personas, es a ti a quien le hablo. Esto es algo personal contigo. Quiero que sepas que antes de redactar cada palabra estuve orando tenazmente para que Dios te hable. Para que obtengas respuestas que restauren por completo las heridas de tu corazón. Quiero que sepas que Dios está muy cerca, que a Él le interesas mucho y que a mí también me interesas. Capítulo 2. La pregunta más difícil de contestar. Uno de los principales misterios teológicos más difíciles de descifrar, es el misterio del sufrimiento, y no me refiero al sufrimiento que una persona acarrea por llevar una vida de pecado, sino al sufrimiento de los justos, el padecimiento de los que no merecen sufrir, pero que aún así son víctimas de tremendas desgracias y agonías. Job es el ejemplo perfecto de este dilema. Él fue un hombre justo e íntegro. Un ser de lo más temeroso de Dios. Aún así sufrió una tremenda tribulación. La pregunta que inevitablemente surge en medio de un escenario así, es: ¿por qué Dios, siendo el más justo, permite la injusticia? Si estudiamos la Biblia, encontraremos que no fue Job el único que se hizo esta pregunta. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Jeremías 12, 1. El profeta Jeremías también se lamentó ante lo que para él era una total injusticia. Otro decepcionado, fue el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás?
y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que sienta dolor? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. El impío asedia al justo, y así es torcida la justicia. Habacuc 1:4. Los estudiosos de Dios, siempre se han intrigado por el misterio que encierra el dolor y la agonía. Es trágico escuchar decir a un predicador que los sufrimientos en la vida de un hombre de Dios, son el producto de algún pecado oculto. En su libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, el Dr. James Dobson, cuenta una historia estremecedora. Chuck era un joven de 17 años, poseedor de valiosas cualidades intelectuales y un nivel de motivación sumamente alto. Después de graduarse con las notas más altas de su clase, entró a la universidad donde continuó sobresaliendo. Al obtener su licenciatura en ciencias solicitó el ingreso en la prestigiosa Universidad de Arizona y fue aceptado. De 6.000 solicitudes solo 106 fueron admitidos. Chuck fue uno de esos privilegiados. Durante el primer trimestre, Chuck pensaba constantemente en el llamado que Dios le había hecho. Fue así que decidió que no ejercería medicina de alta tecnología en un ambiente lucrativo, sino que prestaría sus servicios en los países más necesitados del extranjero. Durante el primer año de su entrenamiento universitario, algo insólito e inesperado sucedió. Chuck comenzó a sentirse enfermo. Una fatiga muy extraña y persistente lo empezó a asediar. El diagnóstico fue leucemia aguda. En cuestión de un mes Chuck estaba muerto. ¿Qué sentido podía tener que Dios permitiera esto para los padres de Chuck? Este joven amaba a Jesucristo con todo su corazón y solamente tenía el propósito de hacer su voluntad. ¿Por qué se lo llevó Dios en lo mejor de la vida, a pesar de las oraciones de la familia y de los miembros de su iglesia? Muy claramente el Señor les dijo a todos que no. ¿Por qué? Miles de jóvenes doctores, completan su educación cada año, muchos de ellos con razones muy poco dignas de admiración. Son una minoría los que piensan en ayudar a los indigentes. Si se le hubiera permitido vivir, Chuck podía haber atendido a miles de personas necesitadas, en los lugares de mayor escasez. No solo él hubiera atendido sus insuficiencias físicas, sino que además, hubiera atendido sus necesidades espirituales. Chuck anhelaba compartir el Evangelio con todos. Sencillamente su muerte no tuvo sentido. Pero como si todo este drama no fuera suficiente, existe otra dimensión de esta historia que completa el cuadro. En el mes de su graduación, Chuck se había comprometido para casarse. Su novia, Karen, era también una ferviente cristiana. A pesar de la enfermedad de Chuck, ella decidió seguir adelante con los planes para la boda. Ellos se convirtieron en marido y mujer, menos de 2 horas antes de su trágica muerte. Después de graduarse en medicina, Karen se dedicó a trabajar como doctora misionera en África del Sur. La doctora sirvió allí hasta 1992, en un hospital mantenido por la iglesia. Seguramente Karen, muchas veces se habrá preguntado por qué su joven y brillante esposo no estuvo allí sirviendo como su colega. Los grandes teólogos del mundo pueden debatir acerca del porqué de la muerte de Chuck por los próximos 100 años y lo más probable es que nunca lleguen a encontrar una explicación satisfactoria. El propósito de Dios en esta historia es un misterio y permanecerá siéndolo. ¿Qué explicación le podemos dar a ese llamamiento? ¿Con qué fin le fue dado tanto talento a un joven que no lo pudo utilizar? ¿Por qué le fue quitada la vida a este buen muchacho cristiano, cuando hay tantos drogadictos, borrachos y ladrones, que son una carga para la sociedad y siguen vivos? Si Dios es justo, ¿dónde está su justicia cuando suceden cosas así? Estas inquietantes preguntas son más fáciles de hacer que de contestar. Capítulo 3. Job, el más grande de todos los orientales. El desafiante libro de Job es posiblemente uno de los libros más fascinantes y controversiales del Antiguo Testamento. El libro de Job es el más antiguo de los escritos bíblicos, ya que se remonta a la época de los patriarcas. El libro de Job es uno de los libros poéticos, junto a Proverbios, Salmos, Lamentaciones y Cantar de los Cantares. El libro de Job es algo más que una historia dramática.
El libro de Job nos genera tantas preguntas, pero también encierra muchas respuestas al enigma del dolor sin razón. Job fue un hombre de carne y huesos. Los acontecimientos que se relatan sobre él son verídicos. Job fue el hombre más rico en toda la tierra de Uz. Era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados. Job era el más grande de todos los orientales. La Biblia dice que Job perdió repentinamente toda su riqueza y sus hijos. Mientras estas desgracias acontecían, Job ignoraba que gravitando sobre su cabeza se había desatado una gran disputa espiritual. Satanás había acusado a Dios de hacer de Job su protegido y de darle posesiones terrenales por demás. El diablo le dijo: ¿no será que Job te honra por todo lo que le das? Tú has puesto un cerco a su alrededor de su casa y de todo lo que él tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado grandemente. Extiende tu mano y toca sus posesiones, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Si le quitas sus patrimonios te maldecirá. Dios contestó: puedes probarlo y veremos, haz lo que desees, excepto matarlo. No pongas tu mano sobre él. Job 1, 9, 12. Job experimentó la desesperación humana y la aflicción de espíritu, sin poder darle una explicación coherente a lo que le sucedía. De un momento a otro, Job recibió la noticia de que sus hijos e hijas habían sido asesinados cruelmente mientras comían y bebían, por invasores de un pueblo vecino, y que del cielo cayó un fuego abrasador de forma súbita, incinerando a todas sus ovejas e incluso a los pastores, y que todos sus camellos, sus asnos y sus bueyes habían sido robados por 3 escuadrones de caldeos, y todos sus criados y criadas habían sido muertos a filo de espada. Cuando Job se enteró que sus hijos y sus posesiones ya no existían, él rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Desnudo salí del vientre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1, 20, 22. Job no preguntó enojado: ¿por qué me ocurre todo esto? Job compartió su agonía con el mismo Dios a quien él no podía entender. Al ver que su intento había fallado, Satanás volvió a Dios y le dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por proteger su cuerpo. Extiende tu mano, y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti. Y dijo Dios: él es tuyo. Mas guarda su vida. Entonces Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde lo más alto de su cabeza hasta la planta del pie. Y tal era la picazón, que Job desesperado se rascaba con un pedazo de vasija de arcilla, mientras estaba sentado en medio de ceniza. Job 2, 5, 8. En el sufrimiento siempre hay un mensaje que discernir. La Biblia dice: grande es el misterio de nuestra fe. Primera de Timoteo 3, 16. Tan difícil fue la prueba a la que Job fue sometido, que en un momento de su agonía llegó a preguntarse: ¿por qué no morí al nacer, o expiré al salir del vientre? Mejor hubiera sido haber muerto y que nadie me hubiera visto. Job 3, 11. Con frecuencia las personas en medio de un estado de crisis piensan que la solución es el suicidio o la eutanasia. Adiós mundo cruel. William Shakespeare, el prestigioso dramaturgo y poeta inglés, en su exitosa novela Hamlet, presenta el mismo cuestionamiento. En el alegato de To Be or Not To Be, ser o no ser, Hamlet contempló el suicidio como algo posible. En otras palabras, él estaba diciendo: ¿valdrá la pena seguir viviendo en este mundo para padecer de tanto sufrimiento? ¿No será más provechoso morir y descansar? Una enfermedad terminal que nos lleva a padecer de tremendos dolores, la muerte de un ser amado, tu esposa te cambió por un hombre más exitoso, tu esposo te dejó por una mujer más joven, quedaste en bancarrota. Esas pueden ser algunas de las causas que te lleven a una gran depresión, donde todo tipo de locuras se te pueden ocurrir. En el mundo ya de por sí existen 3 miserias que nadie puede evitar. Primero, las miserias ocasionadas por los fenómenos naturales. El frío, el calor, las tormentas, los terremotos, las sequías, las inundaciones, etc.
Segundo, las miserias ocasionadas por el cuerpo. La vejez, las enfermedades y la muerte. Tercero, las miserias ocasionadas por otras entidades vivientes. Los mosquitos, las cucarachas, el perro del vecino, tu jefe, los políticos, etc. El sufrimiento es parte del día a día y muchas veces nos resulta difícil encontrarle una explicación lógica. Aún así debemos estar seguros de que no es Dios quien los genera. Dios nos quiere sanos y saludables. Todo fabricante de buena reputación está comprometido con la calidad de su producto. ¿Sería adecuado creer que Dios, siendo el fabricante supremo, sea la excepción? ¿Cómo entonces pretendemos establecer que una enfermedad que nos lleva a la agonía y a la muerte sea proporcionada por Dios? Jesús siempre odió las dolencias y las enfermedades. Él veía a Satanás como su instigador. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Una enfermedad nos roba el tiempo. Las enfermedades nos quitan la vida. Horas preciosas que podrían ser utilizadas en la obra de Dios, ministrando a tu familia, o trabajando, son horas que pierdes para siempre cuando padeces una enfermedad. Una enfermedad promueve el egoísmo. Una enfermedad hace que el enfermo se centre en sí mismo y que solo considere sus propias necesidades. Esclaviza a los miembros de su familia a que lo sirvan y que le den su atención. Una enfermedad es una enorme fuga de dinero. Los gastos médicos y los medicamentos nos roban las vacaciones y las posibilidades de cursar estudios. Finanzas que podrían ser usadas para apoyar la obra del Evangelio, se diluyen y desaparecen. Si Dios nos quiere sanos y saludable, ¿cómo entonces explicamos la agonía del justo? Capítulo 4. Cuando Dios nos quiere promover nos pone a prueba. Dios le permitió al diablo que confiriera semejante sufrimiento en la vida de Job, porque quería transferirlo a una plataforma más alta. Dios amaba a Job. Eso era sabido por todos, incluso por Job. El diablo, aprovechándose de eso, le dijo al Señor: es muy fácil darte la gloria en las buenas, y le propuso: quítale el cerco de protección y veamos qué sucede. Con tu bendición, ¿no le estás comprando su amor? Dios permitió la agonía de Job, no como producto del hechizo de Satanás, sino porque en sus planes estaba promoverlo. En medio de la prueba, los ojos de Job serían abiertos. Quizás su esposa no lo amaba como él creía que lo amaba. Quizás sus amigos no eran tan amigos como él creía que eran. En medio de la prueba es cuando sale a la luz quién es el que de verdad nos ama y cuáles son nuestros verdaderos amigos. Cuando la esposa de Job lo vio en el estado calamitoso en que se encontraba, su consejo fue contundente. ¿Por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios, y muérete de una vez. Job 2:9. El diablo nos persigue para hacernos sufrir, a veces el Señor lo permite con el propósito de probar cuán fieles y sinceros somos en nuestra fe. Nuestra sinceridad se verá reflejada al pasar por el fuego de la prueba. ¿Cómo nos podemos enojar con el que nos ha bendecido tanto? ¿Cómo es posible que neguemos al que no se avergonzó de llamarse nuestro hermano? Hebreos 2:11. ¿Cómo es posible que seamos infieles con aquel cuyo nombre es fiel y verdadero? Apocalipsis 19:11. Muchos son los que se alejan de Dios cuando las cosas no son como esperaban. En medio del dolor y la prueba, las personas se desilusionan y se vuelven presas del desánimo. Eso es lo que quiere el diablo. Satanás busca engañarnos y desalentarnos, diciéndonos al oído: todo te va mal por culpa de Dios. No lo sirvas más. ¿No ves que ahora estás peor que antes? Nunca escuches las mentiras del diablo. Si en verdad amas a Dios, todo lo que te suceda, siempre tendrá un propósito beneficioso para ti. Romanos 8:28. Cuanto más grande es nuestra debilidad, es cuanto más grande se manifiesta el poder de Dios en nosotros. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el asombroso poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9. Los amigos de Job, el grupo con quien pasaba buenos momentos, hablando temas teológicos, ahora, al verlo en medio de tal desgracia lo juzgaron.
Al fin ha salido a la luz el pecado oculto que había en ti. Sus opiniones estaban basadas en lo que podían ver sus ojos. Satanás los estaba cegando y usando a su antojo. Muchas veces aquellos que consideramos nuestros seres queridos, son usados por el diablo de forma inaudita. En medio de toda esta tragedia, Job se empieza a hacer todo tipo de cuestionamientos, los cuales podían haberlo llevado a abrir una puerta para que el demonio tome su alma, haciéndolo pecar. En medio del dolor es cuando Dios trata con nuestro carácter. Las pruebas tienen un solo propósito: hacernos crecer para edificación. El Señor nos pone en escenarios donde su presencia es imprescindible, de donde sin Él es imposible salir. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Si Jesús dio su vida por ti, ¿tú qué estarías dispuesto a dar por Él? Capítulo 5. ¿Por qué Dios admite el sufrimiento? Si estando en el desierto, Dios no permitió que Jesús se arrojara de lo alto cuando el diablo lo instigó, porque accedió a poner a prueba a Job. La vida de Job tiene un propósito, y es hacernos reflexionar. Hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más. Si leemos el libro de Job con detenimiento y hasta el final, descubriremos que de Dios nunca sale el mal. Dios siempre es bueno. El hombre tiene libre albedrío, y de acuerdo a quien escoge servir es lo que recibe. Tú escoges servir al diablo, y después andas diciendo: Dios me castigó. El diablo solo puede otorgarte males, pues Él es el Señor del mal. Le damos la espalda al Señor, lo echamos fuera de nuestra vida, y cuando el diablo premia nuestra decisión con lo único que tiene para darnos, dolor y muerte, decimos: ¿dónde estaba Dios? ¿Cómo es posible que me haya pasado esto? Algún día, para todos, la música se detendrá. Todo habrá terminado. Está establecido que todos los seres humanos morimos y que después de la muerte hay un juicio. Hebreos 9:27. Desde el comienzo de la creación el hombre se ha rebelado en contra de Dios. No te necesito. Puedo construir mi mundo sin ti. Dios responde: si tomas esa decisión, sufrirás y morirás, ese es el resultado inevitable. El hombre tomó la mala decisión y sufrió. Satanás es el autor del pecado. El pecado es la causa de todo sufrimiento. Desde el momento en que nacemos tenemos aseguradas tres cosas: envejecer, enfermar y morir. A nadie le gustan estas cosas. De estas tres cosas, la muerte es el misterio del que nadie quiere hablar. Solo hablamos de la muerte, cuando es ella la que nos viene a buscar, ya sea en la vejez, ante la declaración de una enfermedad terminal, o cuando salimos vivos por milagro de un accidente. Las personas sabias encuentran prudencia en meditar en la muerte. ¿Cuánto tiempo en el día tú meditas en el juicio final? Una persona sabia y prudente se prepara para su destino eterno. La persona sensata piensa con frecuencia en lo que sucederá después de la muerte. Él no es un pesimista, él simplemente es consciente de algo que es una realidad inminente. Este cuerpo tiene fecha de vencimiento, y esa es la realidad absoluta. El problema es que esa fecha es incierta. La muerte nos toma por sorpresa. Es de suma importancia ser prudente y estar siempre alerta con suficiente aceite en la lámpara. Que no sea que el Señor aparezca y te tome desprevenido. Mateo 25:1-13. En uno de mis viajes a Nepal, visité una antigua aldea a los pies de los Himalayas. Nagarkot es llamado el pueblo en las nubes. A una altura de 2200 metros, es cuestión de salir por la mañana y literalmente caminar entre las nubes. Desde esa aldea podíamos contemplar el majestuoso monte Everest. Estar en ese lugar fue una experiencia maravillosa. En la cultura de los lugareños abundaban las leyendas místicas y sobrenaturales. Un día alguien me contó de que en las afueras del pueblo, vivía un anciano que tenía más de 200 años. La gente del lugar lo consideraba una persona altamente sabia. Esa noticia despertó mi curiosidad. Busqué un guía y fui a visitar al anciano. Realmente fue asombroso conocer a alguien así. Vivía en una ermita en lo alto de la montaña. Totalmente solo. Anhelaba hacerle una pregunta, pero más anhelaba escuchar su respuesta. En tantos años de vida, ¿qué fue la cosa más asombrosa que experimentó?
Su respuesta hizo que el viaje valiera la pena. Él me dijo: si hay algo que verdaderamente me sorprende de este mundo, es que todas las personas viven y hacen planes como si nunca fueran a morir, como si todo esto fuera eterno. La gente en general ve a la muerte como a un enemigo. Sin embargo, la muerte es una puerta hacia otra dimensión, hacia una realidad en donde podemos dejar de ser peregrinos y forasteros, para ser ciudadanos. No hay muerte más temida que aquella que no quiere ser encontrada. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Decía el apóstol Pablo. Filipenses 1:21. Hay 3 razones por las cuales vale la pena meditar en la muerte. Primero, cuando morimos estamos obligados a pasar por una puerta tan pequeña y angosta que no nos permite llevarnos nada. Esta reflexión nos lleva a comprender que acumular riquezas en este mundo no es de beneficio. Tus cuentas bancarias, las escrituras de tus propiedades y tus tierras de nada te servirán al momento de tu partida. Así como llegaste desnudo y sin nada, de la misma forma te marchas. Segundo, la muerte nos lleva a considerar cuál es el propósito que tiene la vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me creó Dios? ¿Por qué sigo vivo, mientras que otros se están muriendo? Si Dios te mantuvo con vida hasta hoy, es porque tiene un plan contigo. De eso puedes estar seguro. Dios no ha terminado de bendecirte aún. Después de muchos años de sufrimiento y agonía, experimentando todo tipo de trastornos físicos, debido a un virus en mi sangre, hepatitis C, mi hígado dejó de funcionar. Mi única esperanza de sobrevivir era un trasplante. Trasplantar un órgano no es una labor sencilla, requiere de muchos trámites y es muy riesgoso. No es que el médico nos extiende una receta, vamos y compramos un hígado nuevo en la farmacia. No. Es un proceso muy complejo, en el cual dependemos de otra vida. La verdad es que para sobrevivir dependemos de que otro se muera. Esa era mi realidad. Es evidente que si Dios permite algo así, es porque hay un plan detrás. Durante la espera, el sufrimiento fue mucho. La agonía fue interminable. Cada día veía como la muerte se acercaba, más y más. Su manifestación era inminente. La proximidad hacia el destino final me indujo a hacerme infinidad de preguntas existenciales. Nunca estuve tan cerca de Dios como lo estuve mientras vivía en medio de esa agonía. Podía sentir como en la dimensión de lo invisible se había desatado una tremenda guerra espiritual. Ya no sabía qué pensar, ni qué decir. Un día, mientras oraba, arrodillado al pie de mi cama, sentí como literalmente una mano tapó mi boca, y una voz desde mi corazón comenzó a decir: no hables más. Cállate. Ya es suficiente. El sacrificio está consumado. Comienza a interceder por el dolor de una familia. Un hijo hoy se ha quedado sin su padre. Padres han perdido a su hijo y una esposa se acaba de quedar sola. Mi cuerpo comenzó a temblar de una forma inusitada, no podía parar de llorar. Me abatía el dolor. ¿Por qué las cosas tenían que ser de ese modo? ¿Cuál era el sentido de tanta injusticia? Después de interceder por algunas horas, clamando por paz, sonó el teléfono. Tenemos tu órgano, ven de inmediato. Después de 8 horas y media de una intervención, me desperté con vida. En medio de tanta confusión y dolor vino la voz más calmada que jamás haya escuchado. Yo todavía no he terminado la obra. Con amor eterno te he amado y por eso te he prolongado mi misericordia una vez más. Jeremías 31:3. Por el poder de la resurrección de Cristo, quien es santo y sin pecado, hoy sigo vivo, divulgando su mensaje. Lo que hoy te cuento, lo puedo respaldar con mi experiencia. Tercero, la muerte nos lleva a preguntarnos: ¿por quién y por qué estaría dispuesto a morir? Todo el tiempo le estamos entregando la vida a las cosas del mundo. A una carrera, a un trabajo, al dinero, a una pasión deportiva. El cronómetro corre y no para, y la vida se disipa. El mundo dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Viví la vida hoy que todavía sos joven. No te prives de nada. Una vez escuché a alguien decirle una frase que me hizo reconsiderar todo: espero que la muerte me encuentre vivo. Viviendo una vida sin Dios, vivimos una vida de pecado. Aunque respiramos estamos muertos. Muertos en vida.
Capítulo 6. Jesús es la respuesta. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1, 3. Para muchos la vida parece no tener sentido. Sin embargo, hoy Dios tiene buenas noticias para ti. Dios no nos creó para vivir derrotados, desanimados, frustrados y errantes, buscando en vano la paz. Dios tiene mejores planes que eso. Dios tiene preparado un mundo amplio al que tú puedes ingresar. La respuesta a tu problema, no importa cuán grande sea, está tan cerca como tu Biblia, es tan sencilla como las matemáticas del primer grado y tan real como los latidos de tu corazón. Cristo es la respuesta a todo dilema. En Él se encuentra la cura para la preocupación. Él es el bálsamo para el duelo. La sanidad para nuestras heridas y la suficiencia para la insuficiencia. Cristo es la respuesta a la soledad. Puede que estés viviendo en una gran ciudad, y aún así estés solo en medio de la multitud. Tu soledad te resulta insoportable. Las barreras sociales te han impedido hacer lo que deseas hacer. Tal vez tu pareja de muchos años no resultó lo esperado y tu vida se transformó en un verdadero infierno. Muchos se vuelcan al alcohol por la soledad. Otros pierden su cordura. Algunos se suicidan por la desesperación que les produce el abandono, pero otros, más afortunados, han encontrado que Cristo es la respuesta al vacío que producen la decepción y la soledad. Jesús nos dijo claramente: les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Cualquiera sea tu problema, Cristo siempre será tu compañía y tu pronto auxilio. No importa tu color de piel, tu raza o tu religión, las necesidades son las mismas. Ese lugar de soledad y dolor puede ser llenado por Cristo si le abres tu corazón. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Segunda de Corintios 1, 3, 4. Cristo es la respuesta al dolor. Cuando Harry Lauder, el comediante escocés, se enteró de que su hijo había muerto en Francia, dijo: en un tiempo como este, un hombre tiene tres posibilidades. Puede entregarse a la desesperación y volverse un amargo, puede ahogar su dolor en la bebida, o puede volverse a Dios. Mi intención a través de este mensaje es que, en tu dolor, te vuelvas a Dios. Enfermo, afligido y golpeado, Pablo no vivió en amargura, sino que siempre encontró suficiencia en Cristo. Cristo es la respuesta a nuestras cargas. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. Isaías 53, 4. Tal vez ya te hayas vuelto a Dios, pero aún así sigues cargando las angustias del pasado. Hoy el Señor Jesús te dice: si estás cansado y cargado, ven a mí y yo te haré descansar. Toma mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28. Cristo es la respuesta al sufrimiento. El sufrimiento permitido por Dios, es un proceso de disciplina, corrección y moldeado. La enfermedad, el dolor y la muerte son el producto de la caída del hombre, pero eso no quiere decir que los cristianos nunca sufren. Muchas son las angustias del justo. Salmos 34, 19. Job tuvo sufrimientos, Pablo padecía de un aguijón en su carne, Lázaro se enfermó de muerte. Las personas santas no son inmunes al dolor y al sufrimiento. Es común que la gente pregunte: ¿por qué sufren los cristianos? Así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Deuteronomio 8, 5. El Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo amado. Proverbios 3, 12. La Biblia nos dice que la corrección es una manifestación del amor de Dios para mostrarnos que no hemos hecho bien las cosas. El sufrimiento es un medio de refinación y purificación.
Muchas son las vidas que surgieron del horno de la aflicción más iluminadas y más útiles. El Aleluya fue escrito por Handel cuando estaba en la pobreza y paralizado de su lado derecho. Fue en medio de su peor agonía que Dios se le aparece a Job como un gran torbellino. Job consideró cuestionarlo, pero Dios no dejó que abriera su boca, siendo él quien habló. Job concluyó que en verdad nunca lo había conocido. Porque él me ama, me ha probado, para que sea yo puro como el oro. Job 23:10. Job reflexionó y concluyó otra realidad. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Es necesario morir a la vieja vida para nacer en Cristo. Morir a la vieja naturaleza no es un proceso fácil. Por sufrir aprendemos, cuando no queremos escuchar. Kathryn Kuhlman solía decir, Dios solo puede ungir a un hombre muerto. Tu sala de enfermedad puede convertirse en un gimnasio espiritual donde tu alma es ejercitada. Si en este momento estás acostado en la cama de un hospital, comprende que no estás solo, a tu lado tienes un amigo. Él hará que todas las cosas sean para tu bien. Cristo quita el abatimiento de tu vida. Si tu corazón puede ser armonizado por Dios a través de la fe, entonces rebalsarás de buen ánimo. Cristo es un manantial de gozo y dicha trascendental. Estamos seguros, no por cómo nos hemos aferrado a Jesús, sino por cómo Él nos sostiene fuertemente a nosotros. R.C. Sproul. Cristo es la respuesta al pecado. Hay una penalidad para el quebrantamiento de la ley de Dios. Esa penalidad es la muerte eterna y el destierro. El pecado nos lleva a perder la herencia. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. ¿Tu mente sigue pidiendo aún por pecar? ¿Continúas teniendo la sensación de no estar en armonía con Dios? ¿El Espíritu Santo no está trayendo convicción de pecado a tu vida? En Cristo encontrarás la solución a toda crisis, en Él encontrarás todas las respuestas. Jesús no vino a darnos las respuestas a las preguntas de la vida. Él es la respuesta. No importa si hoy te encuentras solo, triste, agobiado o si estás sufriendo. Cristo es la respuesta absoluta a todo. Si pudiéramos entender que es en la persona de Cristo donde todo se soluciona, y que no es a través de lo que Él nos puede dar, nuestra vida sería gloriosa. Jesús usa métodos duros para lidiar con realidades duras. Eso es lo que hace su inmenso amor. Algo diferente a eso sería apenas consentimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Primera de Pedro 5:10.